Muy buenas tardes, bienvenidos al Mucho Elche en este miércoles 25 de febrero. Nos encontramos ya a mitad de semana en nuestro programa de deporte local y hoy tenemos mucho contenido deportivo. Hablaremos del balonmano, lo más reciente. Anoche se jugaba ese partido aplazado en la Primera Nacional masculina para los chicos de Santiago Brián, del Elche Athletic Go, y por desgracia volvieron a caer. Además lo hicieron de manera contundente ante Fertiberia Puerto de Sagunto B y encadena ya 7 derrotas consecutivas, manteniéndose como colistas en esta Primera Nacional. Se complica todavía más si cabe la permanencia de este equipo en la categoría. Veremos las imágenes y después hablaremos del fútbol ilicitano de este pasado fin de semana, donde ha habido alegrías y también una decepción. Las alegrías, las del Elche femenino, que volvió a conseguir otra victoria. Son 5 victorias consecutivas para las chicas de Chema Espósito, momento dulce en esta temporada, venciendo al Argual. También nos iremos a la segunda federación masculina, donde los chicos de Carlos Cuéllar también han sonreído. En este caso vencieron a Yugo Socuéllamos y salen además del descenso en el mejor momento también de la temporada, en un gran arranque de este año 2026. De ahí nos iremos a la decepción del fin de semana, que en este caso nos la trae el conjunto violeta del Athletic Torrellano en esa tercera división, donde los chicos de Óscar Díaz cayeron en este pasado fin de semana y aún así se mantienen en esa parte de arriba peleando por el playoff. Todo esto será en el apartado de noticias y finalizaremos con tiempo para entrevistas. Estaremos en la sección del protagonista, en este caso con la ganadora de los 50 kilómetros de la ultraélite, la ilicitana Lucía González, la nutricionista que este pasado fin de semana batía el récord en esos 50 kilómetros y se colgaba la medalla de campeona. Estaremos con ella aquí para que nos cuente cómo vivió todo el fin de semana y también para hablarnos de la prueba de 100 kilómetros en ruta, de la que ya es actual campeona de España y que intentará rivalidar el próximo 21 de marzo. Como ven, mucho contenido el que tenemos en el Mucho Elche y vamos a comenzar ya hablando del Elche Athletic Go masculino de Santiago Brián en esa Primera Nacional, con muy malas noticias, y es que anoche se jugaba ese enfrentamiento aplazado la semana anterior ante Fertiberia Puerto de Sagunto en tierras valencianas, y el conjunto de Santiago Brián, la realidad es que estuvo muy por debajo del nivel esperado. Se complica todavía más si cabe la permanencia en esta categoría. Ahí estamos viendo las imágenes de un enfrentamiento donde los chicos de Santiago Brián verdaderamente fueron por detrás durante todo el encuentro. Para que se hagan una idea, al descanso el marcador ya reflejaba 6 tantos de distancia a favor del conjunto local, una diferencia que ya fue determinante de cara a la segunda mitad y donde el conjunto ilicitano no pudo hacer prácticamente nada. 42-25, 17 tantos de diferencia, una nueva derrota, la 7ª consecutiva para los chicos de Santiago Brián, que se mantienen colistas en esa Primera Nacional con 8 puntos a 5 de la salvación. Dejamos el 40 por 20 y nos centramos en el fútbol ilicitano, que ha tenido buenas noticias en este fin de semana, al menos las que nos llegan desde el conjunto franjiverde, el Elche femenino de Chema Espósito, que este pasado fin de semana volvía a vencer. Son 5 victorias consecutivas en lo que llevamos de este año 2026. Lo hacían ante el Club Deportivo Argual, el tinerfeño, en tierras canarias, por 0-1 con el gol de Paula Fructuoso en el partido. Una victoria importante que además las mantiene en la parte de arriba de la clasificación. A día de hoy ya están cuartas con 37 puntos y a tan solo un punto de las terceras, una posición que, siendo el mejor tercero de la categoría, te daría el acceso a poder jugar unos playoffs por el ascenso. Un partido que tuvieron controlado a partir de ese gol y donde otra vez más la portería cero fue determinante para llevarse los 3 puntos de tierras canarias. El próximo fin de semana tienen una nueva cita, el sábado a las 4 juegan en el Diego Quiles ante el Club Deportivo Samper en el partido correspondiente a la jornada número 16 de esta segunda federación.
También buen momento el que está pasando el conjunto de Carlos Cuéllar en esa segunda federación, el filial franjiverde que este pasado fin de semana venció además de manera contundente ante Yugo Socuellamos como visitante por 2-5 en un enfrentamiento que además arrancaría bien ya en el minuto 4 de partido, donde el filial franjiverde se adelantaba en el luminoso. A partir de ahí estuvieron llevando la batuta del encuentro prácticamente durante los 90 minutos para tener mucha efectividad, además de cara a portería, y con 5 tantos llevarse una nueva victoria. Inicio extraordinario de este año 2026, con 4 victorias, 2 empates y una sola derrota para los chicos de Carlos Cuéllar, que además les permite salir del descenso en esta jornada. Ahora mismo ocupan la 12ª posición en esa segunda federación, con 8 puntos. El próximo fin de semana además tendrán derbi provincial en casa el sábado a partir de las 12 del mediodía en el Diego Quiles, recibiendo al Intercity, así que una nueva oportunidad en el derbi para intentar coger algo más de aire en esa lucha por la permanencia. La cara negativa de este fin de semana en el fútbol ilicitano nos la trae el Atleti Torrellano en ese grupo 6 de la tercera federación, el conjunto violeta de Óscar Díaz, que caía ante Atlético Saguntino en tierras valencianas por 2-1 en un enfrentamiento que estuvo muy igualado, donde se adelantaría el conjunto local, donde Kiko Caler pondría el empate y donde finalmente de nuevo volvería a asestar un golpe definitivo el conjunto valenciano para llevarse la victoria finalmente por 2-1 en esta jornada número 23. Podríamos decir que está atravesando un pequeño bache el conjunto de Óscar Díaz. Son 2 derrotas y un empate en los últimos 3 encuentros. Un pequeño bache que les ha hecho bajar un poquito en la clasificación. Ahora mismo ocupan la 8ª posición con 34 puntos. Este fin de semana tienen una nueva cita, el domingo a partir de las 4 de la tarde, también juegan fuera, en este caso ante Recambios Colón, el conjunto de Catarroja, a intentar revertir esta pequeña mala dinámica y mantenerse en la parte de arriba de esta tercera división. Pues mucha suerte para todos ellos y ahora, tras terminar el apartado de noticias, es el momento de dar paso, como les decíamos anteriormente, a esa entrevista, tiempo de protagonista, en este caso con la flamante campeona de la ultraélite, en la distancia de 50 kilómetros, la ilicitana Lucía González, que se proclamó la primera, la más rápida en esa distancia este pasado fin de semana, además batiendo el récord, un poquito más de 4 horas en esa distancia de 50 kilómetros en la ultraélite. Vamos a estar con ella ya para que nos cuente cómo vivió ese sábado maravilloso y también cómo se está preparando para intentar revalidar el título de campeona de España en los 100 kilómetros que va a tener lugar el próximo 21 de marzo en Málaga. Así que una pequeñísima pausa y enseguida estamos con la campeona. Pues aquí seguimos en el Mucho Elche de este miércoles 25 de febrero y vamos a terminar, como les decíamos anteriormente, a la carrera. Y es que sí, estamos con protagonista, con la actual campeona de la ultraélite en esos 50 kilómetros este pasado fin de semana, además bajando de las 5 horas, que era la anterior ganadora en la primera edición de la ultraélite, poco más de 4 horas la ilicitana Lucía González, que consiguió batir ese récord y proclamándose, como decimos, campeona de la ultraélite, sacándole más de 14 minutos a la segunda clasificada. Una absoluta maravilla, una inspiración, y es que esto tampoco es nuevo, porque es la actual campeona también de España en los 100 kilómetros en ruta, cosechado en Málaga, y donde dentro de muy poquito va a intentar también revalidar esa corona. Así que queremos conocerla, queremos saber más de ella también y sobre todo pues conocer cómo fue ese fin de semana, cómo fue la estrategia, si en algún puntito le costó algo más, que eso puede pasar durante 50 kilómetros, y en definitiva conocer a la campeona de esta ultraélite. Así que
La tengo ya conmigo, voy a pasar a saludarla. Lucía González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena, campeona de la ultraélite en esos 50 kilómetros. Eso es, muchas gracias. ¿Cómo se vive eso? ¿Se esperaba, no se esperaba? Porque, decía yo, para que la gente te conozca, eres la actual campeona también de España en 100 kilómetros en ruta. Sí, pues a ver, muchísima gente conocida ya me decía como que apostaba por mí, que me veía que iba a ganar, pero yo siempre que cuando voy corriendo pienso, es que no está todo hecho, o sea, al final tienes que lucharlo y es duro. Y, o sea, sabía que tenía posibilidades, pero hasta que no te pones y tienes un buen día y sale todo bien, no se sabe. Claro, al final también son 50 kilómetros, ¿no? Que a lo mejor en el kilómetro 3-4 te sientes muy bien, en el 20 también, y llega de repente el 30 y notas una molestia, ¿no? Todo puede pasar hasta el final. Claro, eso es, al final yo creo que a más distancia, más tiempo de carrera, más posibilidades de cosas que puedan surgirte. Por mucho que todo lo hayamos entrenado a nivel nutrición, zapatillas, calcetines, calor, pues siempre puede haber algo que te desajuste. Es que en esas distancias todo cuenta. Vamos a hablar ahora, más adelante, de cómo fue el fin de semana, de cómo te preparaste esta prueba, todo lo que sentiste, pero antes también, para la gente que no te conozca, ¿quién es Lucía González, ilicitana, de 28 años, campeona de la ultraélite en 50 y también de España en esos 100? Pero aparte de todo esto, ¿cuándo, Lucía, surge esa pasión por el running? Pues bueno, soy nutricionista, además de correr y competir, pues mi profesión, por así decirlo, es la nutrición. Y empecé a correr, yo creo que, aunque para otros a lo mejor lo ven pronto, yo creo que relativamente tarde, con 18 años. Y empecé a hacer pues 5K, 10K, medias maratones más adelante. Empecé con Juan Carlos y Pedro Esteso, de aquí de Elche. Entonces iba empezando de forma amateur a correr porque me gustaba, porque me sentaba bien y lo compaginaba con mi trabajo y con los estudios. Y fue en 2023 que estaba haciendo el máster en nutrición deportiva en la UCAM, que hice mi TFM sobre la transilicitana, que era en ese momento. Y ahí me llamó, bueno, eso fue en 2020, perdón, que fue COVID. Y cuando se hizo la primera edición tras COVID de la transilicitana, quise hacerla porque me hacía mucha ilusión. Y bueno, iba como sin expectativas de nada, y porque no sabía en tan larga distancia, que de hecho no había hecho ningún maratón, cómo se me iba a dar. Y me quedé segunda clasificada. Así a la primera, ¿no? Sí, después de Mayer, que batimos el récord anterior que lo tenía Laura Irina, hice 10 horas 6 minutos. 2 años después, 2025, año pasado, bajé media hora, también segunda clasificada, 9 horas 36. De los 100 kilómetros. Sí, 100 kilómetros. Entonces así fue como comenzó todo, sin ninguna expectativa de competir, pero he ido viendo que se me da bien, así que... Hombre, claro, ¿no? Si a la primera que te presentas ya quedas segunda, algo hay de talento, ¿no? Bueno. Más allá de todo el esfuerzo. Y esto de que a veces compites en 100 y otras en 50, ¿eso cómo lo eliges? ¿Según también cómo estén las piernas y el cansancio? ¿Según el evento que sea? Según un poco el calendario, cómo vaya, o sea, las pruebas objetivo que tenga. En este caso, este año, la prueba objetivo era el Campeonato de España de 100 kilómetros, que este año es en marzo, 21 de marzo, justo un mes después de la ultraélite. Entonces mi primera idea era cómo hacer los 100 kilómetros de la ultraélite, porque para mí es como la que más me gusta, aunque sea quizá más dura, pero quería hacer esa. Entonces finalmente decidí hacer la de 50 porque me podía servir incluso como entrenamiento para el 100K de Campeonato de España, porque era el principal objetivo. A mí es que esto de que habléis de que un 50K sirve como entrenamiento me parece una pasada, ¿no? Porque yo no salgo ni a correr 2 kilómetros y vosotros que estáis hablando aquí de 50 kilómetros, de 100 kilómetros, ¿no? Como el que habla de 3 metros, es una absoluta valentía la que tenéis a la hora ya mínimo de inscribiros e intentar llevar a cabo esa prueba. Hablando de la preparación, ¿qué diferencias puede haber, y además tú lo sabes, entre preparar un 50K o un 100K? Pues sobre todo quizá lo que es la carga y volumen de entrenamientos en cuanto al tiempo y el tipo de series. Quizá para el 50K las series o los cambios de ritmo son un poquito más cortos, y para el 100K más. O más que series o cambios de ritmo, que a lo mejor son los entrenamientos que hacemos más entre semana, quizá la diferencia está principalmente
en las tiradas de los findes. Este fin de semana, por ejemplo, tengo una tirada de 5 horas que me van a salir. O sea, justo después de hacerte un 50K. Claro, porque es que queda nada para el 100K, entonces a lo mejor tengo 2 semanas más de carga y luego ya tengo que bajar para recuperar bien de cara a ese 100K. Entonces, este fin de semana tengo 5 horas que me saldrán en torno a 60 kilómetros y a lo mejor para el 50K, este que hice de ultraélite, mi tirada más larga fueron 40 kilómetros. Por ejemplo, en concreto, la ultraélite fue el pasado fin de semana. Sí. ¿Cómo te preparas la semana de antes a la ultraélite? ¿Se entrena, no se entrena? Porque, por ejemplo, Óscar Irles, que estuvo aquí, me comentó que prácticamente esa semana muy poquito entrenó. Claro, es que todo depende de cuál sea tu objetivo principal. Entonces, como el mío es el 100K, yo me esperaba que mi entrenador me bajase un poco la carga y los kilómetros de esa semana previa a el 50, pero creo que tuve el martes anterior 2 horas, el lunes 1 hora, martes 2 horas, miércoles 1 hora y media o 45 minutos, no recuerdo. Entonces sí que disminuye todo mucho más porque tiene que facilitar que el cuerpo descanse y se prepare para ese sábado y que llegues sobre todo con ganas de correr y que no llegues quemado. Pero claro, en este caso es que a lo mejor no es el mejor ejemplo porque mi objetivo es el 100K dentro de un mes, entonces no ha sido como una descarga como en otras situaciones. Sí, digamos que un poco pero marcado sí que baja en rojo. todo y se prioriza el descanso para llegar a esa carrera con muchas ganas de correr, descansada. Y claro, el año pasado, Lucía, decíamos que ya quedaste segunda en la 100K. Justo, por ejemplo, este pasado viernes, el día de antes de arrancar la ultraélite, ¿tienes nervios? ¿Sientes responsabilidad también porque vienes de hacer un papelón el año anterior? ¿Eso también pesa luego? Sí, pues a ver, otros años sí que he sentido como más presión o más nervios, o quizá como más nervios por ver qué chicas venían a competir. Pero al final me doy cuenta que es que da igual, o sea, tengo que confiar en mí, en mis entrenamientos, en lo que tengo que hacer en la carrera, en disfrutarla sobre todo y luego en venga quien venga, en hacer mi carrera. Si viene cualquier chica o chico más fuerte que yo, pues es que está más fuerte que yo y no puedo hacer nada, ole ella. Y entonces cada vez como que pienso que me influye menos esto, porque confío más como en mí, ¿no? Sí. ¿Y cómo era la estrategia para este pasado fin de semana? Pues sabía que tenía posibilidades, entonces quise salir como delante y bueno, tenía como una pauta de pulsaciones en torno a 155, 156 como máximo, rondar eso. eso. Para quien no entienda, ¿es mucho? No es mucho. Vale, o sea, es que vas muy controlada, ¿no? Sí, pero aunque luego esto es algo muy individual de cada persona, pero no es mucho, porque en la ultradistancia no hay que llegar a ese mucho, si vas a ese mucho te pasas. Claro, eso sería más en un sprint, ¿no? Claro. Vale. Entonces, en torno a esas pulsaciones, y sí que al principio, perdón, salí quizá un poco pasada porque iba con Laura Irina, que era la segunda, que salimos las dos fuertes, y iba ahí aguantándola porque quería ir delante de ella y ya ir haciendo guardar mi sitio y sacándole como espacio y minutos. Entonces, salí un poquillo más rápido de lo que tenía pensado, pero hablando con ella me dijo como que a partir de la Font del Job pensaba aflojar y yo pensando para mis adentros, ¡buah! Menos mal, porque como tengamos que ir toda la carrera así las dos compitiendo fuertes, es un estrés mental muy fuerte. Entonces, a partir de la Font del Job yo seguía apretando porque sabía que ella pensaba bajarle un poco para ir sacándole como más minutos, ir distanciándome y cada vez ir como más tranquila, dentro de que hasta que no estaba en la Cuesta de los Patos aquí en el parque municipal no te fiabas, ¿no? Sí. Ni un pelo. Sí, aunque luego fue bien, pero... ¿Cómo es eso de compartir prácticamente amistad, muy buen rollo con las competidoras directamente, ¿no? Al final es lo que te digo, que yo es que me llevo bien con todo el mundo y lo que te digo, que por mucho que haya nervios o presión porque sea una chica fuerte o venga a hacer X cosas súper relevantes, lo que importa es cómo yo me sienta, mi rendimiento, lo que he entrenado y es lo que tengo que confiar. Si estoy fuerte se me da bien, genial, y si la otra compañera está más fuerte, pues genial. ¿Hubo algún momento, Lucía, de debilidad, de flaqueza en esos 50 kilómetros que entiendo que dan para mucho? Pues, o sea, no, porque también
algo que creo que me ha ayudado es que haber hecho otras veces la de 100 kilómetros me ha ayudado a pensar, buah, son 50, son poco, o sea... Es la mitad. Hay otra gente que va a llegar más tarde, yo voy a llegar a mediodía, súper buena hora, voy a poder disfrutar del ambiente de carrera, de toda la gente. Entonces, sí que hubo el primer tramo que te decía, que fui un poco más apretada, pues fue duro, y luego también fue duro, sobre todo un tramo de barranco, que es diferente al 100K, que es el Barranco del Grifo, creo que es bastante rollo porque está como empinado y encima no se puede correr mucho porque es bastante técnico y hay roca y es un poco rollo. Y encima no corría nada de viento, hizo calor y se notó bastante, pero como yo iba concienciada de que esa iba a ser la parte más dura, luego llegué y se me pasó rápido y sabía que en pasar eso ya solo quedaba llegar al merendero y a Elche, y al centro. Por cierto, la climatología que este año entonces respetó, porque el año anterior hubo lluvia, ¿eh? Sí, hizo un día buenísimo, solo que claro, cuando vamos ahí esforzándonos y corriendo, pues al final se nota y se sufre más porque hace mucho calor y sobre todo porque no estamos todavía aclimatados a ese calor que nos ha venido como de golpe. Y de hecho hubo mucha gente que le dieron rampas y calambres. No, es que es complicado, ¿eh? Sí. Tema de habituallamientos fue bien, creo que había 12 habituallamientos más la meta. Es importante también esto para los deportistas, ¿no? Lo de ingerir la alimentación, la bebida y más tú como nutricionista que eres, ¿no? Sí. En nuestro caso la de 50K había como 4 o 5 habituallamientos, para la de 100 sí que había 12, incluida la meta. Y yo es que en mi caso apenas paro porque tengo que ser súper rápida en los habituallamientos y sobre todo ingiero más geles, isotónica, pero sí que cogí naranja, limonada, que este año la añadieron nueva. Yo como nutricionista les asesoré en nuestros habituallamientos, añadieron limonada, zumo de granada, fruta deshidratada, entre otras muchas cosas que estaban otros años. Entonces cogí eso, naranja, limonada, Aquarius, mucha agua y estaban bastante preparados. Y entonces mi pareja me ayudaba un poco y me agilizaba todo esto porque al final es determinante el tiempo que... No, además lo tuyo es curioso porque no solo estás en la ultraélite como corredora, sino también como parte de la organización ayudando, ¿no? En la alimentación, ¿no? De los corredores. ¿Qué diríamos, Lucía, por ejemplo, que un corredor no se puede tomar la noche de antes de hacer una ultraélite? Pues... como tal, un alimento concreto quizá no lo hay, pero tipos de comidas que sería interesante evitar en esa noche previa, pues comidas muy ricas en grasas o con mucha fibra, que va a hacer que tengamos una digestión más lenta y en esos casos previos a competir o a entrenar, pues necesitamos sobre todo alimentos que nos aporten carbohidratos, que son la principal fuente de energía durante el entrenamiento y que nos hagan digerir de forma rápida y fácil, y por eso tenemos que evitar la fibra y los alimentos ricos en grasas, como carnes o pescados muy grasos, kebabs, pizza, comida... Irte a un buffet de pizza la noche de antes quizá no es la mejor idea, ¿no? Hay gente que cena pizza y le va bien, pero a un buffet quizá no, porque al final tampoco estás tranquilo como en tu casa y te hinchas y no queremos en ese caso digestiones muy pesadas y queremos descansar bien. Estamos viendo, Lucía, imágenes tuyas de la carrera, de diferentes tramos. Sí. Por ejemplo, este momento no sé si lo recuerdas especialmente. Ese fue el penúltimo avituallamiento, el avituallamiento del Niño del Tambor, que ya tenía mucho, y era al kilómetro 40 aproximadamente, que me tiraba agua encima y estaba bebiendo Aquarius, y en el flash luego me llevé limonada, porque me apetecía mucho como ese sabor cítrico y ácido. Limonada, ¿eh? Yo no lo hubiera pensado nunca, ¿no? Limonada. Es que, de hecho, a raíz como de mi experiencia y de... eso es en el merendero, a raíz de pasar sobre los 40-50 kilómetros y ver como que me saturo y me canso del sabor dulce, que es súper típico en corredores de ultradistancia, pues he visto que el limón, el sabor del limón me va muy bien. Entonces como les di la idea a la organización de poner limonada, que además es algo bastante económico, en los avituallamientos, y así la gente tenga como ese frescor. Y yo creo que encajó muy bien para el día que hizo, porque hizo un día de calor, que no hubiese apetecido igual en un día de frío como el año pasado. Claro, a lo mejor ese ácido, ¿no? También te da ese puntito de energía que también necesitas. Y ahí estamos viéndote con la medalla de campeona, aquí en la salida. Ahí habría nervios, ¿no? Imagino, en la plaza de Baix. Sí, había nervios. Siempre en los momentos antes estás como nerviosa y quieres ya como empezar, hasta colocarme y ya ir haciendo mi carrera, como te decía antes, y no ir pensando y adelantándome en lo que puede pasar.
¿En qué momento, Lucía, para ti sinceramente dijiste, esto ya no se me escapa? Yo creo que a partir del Charlie, el kilómetro 32, 33, ya le sacaba como 5 o 6 minutos a Laura y ya tenía que correr rápido e ir ella bien para alcanzarme y luego aguantarme. Entonces ya confiaba como en que tenía la carrera hecha si todo iba bien. Eso imagino que ya a nivel mental es el último empujón que te pega, Sí, ¿no? sí, Verte sí, más o sí. menos con muchas opciones ya. Sí, era como disfrutar ya de la gente, del ambiente, porque al final es como mi zona de Elche, estoy súper acostumbrada a correr por estos lugares y sobre todo era como disfrutar de lo que me quedaba de carrera y ir visualizando ya la llegada a meta. La gente además se impulsa, ¿no? En estas carreras, muchos familiares, muchos amigos, entiendo que también a nivel personal para ti Sí. también, siempre apoyándote, dándote el aliento. Escuchaba yo también, no sé si a tu hermana, ¿no? Sí. En uno de los avituallamientos, dándote ánimos. Mi hermana ese día corrió, porque ella también corre, tenía una carrera de trail en Moixent, entonces corrió y se vino a acompañarme, ella y su pareja José Luis. Marcelo estaba también por ahí cuando pudo llegar, con la bici ayudándome. Mi padre también estaba, mi madre luego también hacía la de 50K. Entonces, Anda, llegaría un ratito más tarde, claro, ¿no? entonces ella la hacía caminando, corriendo, entonces estaba corriendo, o sea, haciéndola. Y luego cuando yo ya terminé, fui a ducharme, entrega de premios, luego estuvimos allí con el ambiente de carrera esperando a que llegase y disfrutando de ese ambiente. Entonces, aparte de tener a mi familia, también luego ves a mucha gente conocida, los de 50 íbamos adelantando como los últimos del 100K, entonces yo me acuerdo que le decía a la gente, vamos, ánimo, y la gente me veía a mí que iba a la primera y me decía, ánimo tú, como que... Que vas primera, ¿no? Claro. Claro. Y te da también como muchísima alegría ver a la gente conocida y que se alegre la gente sobre todo por ti. Ya, el ambiente este deportivo tan familiar, yo creo que al final es Sí. lo mejor que uno se lleva, ¿no? Decías esto de que adelantabas a los últimos del 100, porque el 100, si no me equivoco, arrancó primero a las 8 de la mañana. Sí, así. Y el vuestro de 50 a las 10, ¿puede ser? A las 10 de la mañana. Y teniendo en cuenta más o menos, tirando de matemáticas, que hiciste unas 4 horas, 32 minutos, 23 segundos, Sí. llegarías a las 2 y algo, hora de comer, ¿no? Sí, Perfecto. hora de comer 2:30, o sea que súper bien. Comparado con luego haber hecho otros años la de 100 y llegar, pues a las 5, no recuerdo. Empezaba a las 8 y hacía 9:30, pues eso. 5:30 o así de la tarde, casi ya va haciéndose de noche. Es otra cosa, Mejor, ¿no? Es, sí, es sí, diferente. Sí, se agradece. El primer momento donde ya cruzas la línea de meta, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿En quién te acuerdas? Pues este año, en este caso, en mi abuela que nos dejó en el 9 de enero de este año, entonces yo siempre le contaba todo, le enseñaba fotos de las carreras, los vídeos. De hecho, me estaba haciendo que para el Campeonato de España de 100 kilómetros, yo el año pasado cogí una bandera de un chico que hacía la carrera de España y me la puse detrás. Y este año le dije a ella que me tenía que tejer una manta para cuando terminase la carrera la llevase. Se quedó a medias, que ahora la está acabando la abuela de Marcelo, entonces va a ser doblemente especial para llevarla el 21 de marzo a Campeonato de España. Entonces, sobre todo en ella, todo el tiempo en que me diese fuerza para... Pues seguramente desde donde esté, ¿no? Te la habrá dado y seguro que estará Seguro que sí. súper orgullosa de su nieta. Decíamos además que hiciste el récord, esas 4 horas. El año anterior me decías antes que fueron unas 5 horas, o sea que prácticamente Sí. has bajado... 5:15, creo. 5:15, pues casi 1 hora, más o menos. Sí, 45 minutos. Es bastante, ¿no? Muy bien. Es Sí, muy sí, bestia, estoy ¿no? contenta. Y además sacándole casi 14 minutos a la segunda, que ya decíamos que era la que también ganó en alguna ocasión. Sí, Laura Irina, que ganó antes del COVID, ganó algún año. O sea que ahí la Sí. revancha está servida, ¿no? Sí, sí, hablamos del año que viene, tenemos que ir las dos a la de 100, a ver qué tal. Y como decíamos, por ir terminando, con la mira puesta además en el 21 de marzo, tienes otra vez esa cita de 100 kilómetros en ruta, de nuevo en Málaga, donde ya eres campeona. Sí, voy a volver a Málaga a hacer el 100K en un mes, tengo muchas ganas, mucha ilusión, estoy ya súper focalizada porque al final queda en nada, o sea, esta semana y la que viene serán como los últimos entrenamientos más largos que hacer, entonces es como venga, o sea, dalo todo, focalízate en cada entrenamiento, cada serie, porque todo cuenta para que cada vez, para que cuando estés corriendo allí, o sea,
quieras apretar y sacar un ritmo más rápido que el año pasado y te genere como menos esfuerzo. Entonces, cuanto más adaptada vaya a eso, pues mucho mejor. Y sobre todo como creérmelo para ir concienciada de que puedo ser capaz. El año pasado hice 7 horas 56 minutos. En 100 kilómetros. En 100 kilómetros a un ritmo de 4,47, 4,44 minutos al kilómetro, y este año quiero bajar de 4 horas, o sea, de 7 horas, perdón, 45 minutos. Que eso, para quien no entienda tanto, a 4 minutos decías, ¿no? El kilómetro. A 4,40 o así. Es una barbaridad. Sí. Claro, estamos hablando de la campeona, claro, que no es cualquiera que sale a correr un rato, ¿no? Pues a ver si hay suerte. Sí, Lucía González, espero que sí. Enhorabuena por haber conseguido esta Ultra Elite en 50 kilómetros. Gracias por estar con nosotros hoy y ojalá que se consiga revalidar esa corona en los 100 kilómetros en ruta. Pues muchas gracias a ti. Ojalá que sí pueda volver aquí a contároslo. Oye, ojalá que sí, lo dejamos anotado. Gracias, Lucía, por Gracias estar con a ti, nosotros. gracias. Pues con ella, con nuestra protagonista de la tarde de hoy, Lucía González, como decíamos, la flamante campeona de la Ultra Elite este pasado fin de semana en esa distancia de 50 kilómetros y además bajando el crono un poquito más de las 4 horas, récord absoluto también, y preparando ya el 100 kilómetros en ruta, donde quiere volver a ser la campeona de España, ilicitana, nutricionista de 28 años. Terminamos ahora sí a la carrera el Mucho Elche de hoy, como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado y volvemos mañana jueves aquí en Mucho Elche.